Y así estamos dando inicio a una nueva edición de Somos Voces del Mundo. Somos Voces del Mundo, edición 2022, una idea de Claudia Brimes desde Salou, España, que hemos consumado aquí en Info Villegas, en Argentina, para una gran cadena de radios. Esto es Somos Voces del Mundo. ¿Y dónde nos vamos en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a entrevistar a Alicia Martínez, nuestra querida amiga y periodista del diario del Faro de Melilla, ¿sí?, en España, porque una vez más es noticia. Es noticia la línea fronteriza entre España y Marruecos. España, que recupera la conexión con Marruecos luego de 2 años y medio en que Marruecos decretó en forma unilateral su cierre para frenar la pandemia. Los marroquíes esperan entre 4, 6 y 7 horas para cruzar el paso de Beni Ansar, el único abierto de los 3 pasos fronterizos con España, y así cientos de personas se agolpan en este lugar. La realidad es que con la pandemia y una frontera cerrada han separado a familias enteras de los suyos, que muchos de ellos han quedado varados en España sin la posibilidad de regresar a Marruecos. También se cortó todo el manejo ilegal de productos que se comercializaba desde Marruecos y se perdieron trabajo y otras actividades comerciales y quedaron en stand-by. Hoy, aunque la reapertura de la frontera ha llegado, los ciudadanos de uno y otro están y siguen sufriendo las malas relaciones de España, que tiene Marruecos y España desde el año 2018. Ahora vamos a escuchar. Previamente nos enviaba Alicia Martínez, esta periodista del Faro de Melilla, ¿y qué nos decía? En Ceuta y Melilla había miles de trabajadores transfronterizos, que son los marroquíes, ¿no?, que cruzaban todos los días la frontera, y ellos tenían permiso para pasar el día allí, pero en las ciudades españolas, pero no para pernoctar. Cierra la frontera y resulta que el estatuto que tienen ellos como trabajadores les priva de muchos derechos, ¿no?, como cobrar la prestación por el ERTE, el paro y todo eso. Además, los contratos de ellos hay que ir renovándolos cada año. Ahora, ¿qué pasa? Se ha reabierto la frontera, pero en estos 2 años y pico a muchos se le han caducado sus documentos, que si el pasaporte, que si no sé qué. Además, Marruecos, como considera Ceuta y Melilla marroquíes, allí no renueva el pasaporte ni hace ese tipo de trámites, ¿no? Hay gente que se ha tenido que empadronar en Almería, en zonas de Andalucía, en otros sitios, para que le renueven el pasaporte. Y ahora están poniendo muchas más exigencias para que pueda trabajar esa gente, entonces no van a poder trabajar nadie. Como hemos escuchado a Alicia, la frontera España-Marruecos por fin se abrió, pero con muchas dificultades, ¿no?, para los trabajadores marroquíes. Para empaparnos sobre esta información en primera persona, quisimos convocar a nuestra querida corresponsal periodista del Faro de Melilla, Alicia Martínez, que desde los últimos conflictos que ocurrieron con los inmigrantes marroquíes, que saltaron la valla o cruzaron el mar a nado, llegando a las costas españolas, donde incluso algunos perdieron la vida en el intento, esa masiva invasión de jóvenes que cruzaron la frontera, incentivados por un efecto llamado por parte de Marruecos, que reaccionó mal al enterarse que España había dado asilo político al jefe del Polisario del Sáhara Occidental en época de pandemia. Bueno, saludamos a Alicia Martínez desde Somos Voces del Mundo. ¿Qué tal, Alicia? Muchas gracias por volver a recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de volver a escucharte, Walter, y de colaborar con vosotros. Bueno, cuántas cosas han pasado. Recuerdo el año pasado, en el 2021, en Somos Voces del Mundo, hablamos en 3 o 4 oportunidades y hoy lo volvemos a hacer. Por eso, volver a agradecerte, Alicia. Nada, un placer. Es verdad que han pasado muchísimas cosas y sobre todo de la reapertura de la frontera, de ese giro de posición del gobierno español respecto a la situación del Sáhara Occidental. Y sí, la verdad es que hay muchísimo que contar en ese sentido. Yo quiero que vamos a compartir
Aquí tengo un informe que dice: se abren las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. ¿Lo compartimos y lo comentamos, te parece? Venga, vale, me parece genial. Y de quienes les esperan del otro lado. La frontera de Ceuta se abre y los primeros entran a la carrera. ¡Viva España! Llevan 2 años sin ver a los suyos. Y a mi abuelo, que el pobre tiene 100 años, está malito. A mi suegro, a mi primo, a mi tío, a mi tía. Un fuerte dispositivo policial controla el paso. Cualquier tipo de dron que vuele sin ninguna autorización será neutralizado. Los mismos agentes que cerraron Melilla la reabren hoy. También aquí las colas se repiten y las ganas de los que esperan. Familias enteras vuelven a casa. Imprescindible documentación, certificado COVID o PCR negativa y está prohibido llevar mercancías. Primera fase de una apertura que será gradual y ordenada. Esto no se convierta en una situación caótica como pasaba antes. El 31 de mayo se abrirá para los trabajadores transfronterizos. Hay 2.500 personas en esa situación, pero solo podrán pasar los que estén legalmente reconocidos. Muy bien, Alicia. Bueno, comencemos por el principio, ¿no? Luego de lo que escuchamos. ¿Cuándo se cierran literalmente todos los pasos fronterizos entre Marruecos y España? Sí, hace 2 años y medio. ¿Y con qué consecuencia que trajo, no? ¿Y qué me dices de este informe que acabamos de poner? Claro, a ver, hay que recordar que Ceuta y Melilla son 2 territorios muy pequeños. Melilla tiene unos 12 kilómetros cuadrados, entonces la mitad de la población tiene familiares justo al otro lado, se iba allí los fines de semana, ¿no? Porque la otra opción para salir de Melilla es coger el avión o el barco, ¿no? Y eso no es asequible para todo el mundo, o no es tan fácil, o los horarios no convienen. Entonces, pues una opción era irse a la playa de aquí al lado, de la Bocana, ¿no? Que está justo en Nador, y luego también había mucho intercambio comercial, ¿no? Lo que llamaban comercio atípico, que era una especie de contrabando, aunque aquí no le gusta llamarlo así, y era que como en Melilla se pagan impuestos más bajos que en Marruecos, digamos, aquí tenemos un IPSI, no un IVA como en el resto de España. Un ejemplo, ¿no? El IVA es el 21% y aquí en Melilla es el 10% de impuestos, ¿no? Pues muchos comerciantes se traían la mercancía a Melilla y contrataban a aporteadores para llevar esa mercancía por muy poco dinero a través de la frontera, y por eso seguro que muchos oyentes que han visto esas imágenes de mujeres cargando kilos y kilos a sus espaldas, ¿no? Y entonces toda esta zona alrededor de Marruecos, que está junto a Melilla, vivía de eso, ¿no? De ese comercio transfronterizo, como le llaman. Entonces, pues claro, de un día para otro Marruecos cierra la frontera unilateralmente, ¿no? En cuestión de horas, pues claro, eso cambió la vida por completo de todas las personas, ¿no? De todos los melillenses, de todos los ceutíes y de las personas que vivían alrededor o que trabajaban aquí en la ciudad, entre ellos el tema de los trabajadores transfronterizos. Y sobre el informe que has puesto, yo estuve allí presente, estuve en la reapertura de la frontera de Melilla con Marruecos, y yo con lo que me quedo de ese día es con la emoción que sintió la gente, porque al final la gente no entendía la frontera, no entendía por qué estaba cerrada, ¿no? Hay mucho debate político sobre la crisis entre Marruecos y España, ahora la crisis entre España y Argelia, intereses, ¿no? Económicos, colaboración con el para controlar el tráfico de armas, de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí en Melilla lo que la gente quería era poder cruzar al otro lado y ver a su familia. Entonces había una emoción impresionante. Ahora, el problema que ha traído eso y que se ha visto después es que no se ha abierto como antes, como
la frontera ya no era lo que era antes, ¿no? Antes has mencionado que solo se ha abierto un paso fronterizo y es verdad, solo está el del Beñenzar, y antes los melillenses podían cruzar solo con su DNI, ¿no? Con su carta de identidad española, pero ahora te piden el pasaporte y eso es un problema porque claro, aquí la gente estaba acostumbrada a cruzar sin más y de un día para otro le piden el pasaporte y muchos no lo tienen y ahora mismo no hay cita previa en Melilla para pedir el pasaporte. Esto está haciendo que haya muchas familias que estén viajando a la península, a Andalucía, no sé, a ciudades como Málaga, Almería, estén pidiendo allí las citas para sacárselo. Y hay otros que no se lo pueden permitir por el dinero, el coste económico que tiene ir para allá, pagar la noche de hotel, desplazarse, etcétera, etcétera. Que hoy lo estaba hablando justamente con una mujer que decía que no tenía con quién dejar a uno de sus hijos y se tenía que llevar ella sola a los dos, muy pequeños, para sacarle el pasaporte. Y hay mucha indignación y mucho enfado en este sentido, porque dicen, para eso que no abran la frontera, porque es que ya no hay esa fluidez que había antes, ¿no? De, enseño el DNI y paso. No, ahora tienes que sellar el pasaporte. En Marruecos te lo miran varias veces, que yo he cruzado y me lo miraron 4 veces el pasaporte, o sea que imagina. Y luego a la vuelta, de vuelta a Melilla, me registraron lo que llevaba encima, ¿no? Si llevaba dinero, si llevaba algo, y hay gente que cuenta que le han requisado cosas, ¿no? Productos, o que al querer meter productos de Melilla a Marruecos también le requisan los productos, la mercancía, ¿no? Lo que lleven, ¿no? Ya no puedes llevarle champú de marca española a tu familia de Marruecos, no, eso te lo requisan porque Marruecos quiere acabar con ya no existe el comercio atípico, ese comercio transfronterizo que he mencionado antes, que era una forma que tenían los empresarios de evadir los impuestos en Marruecos. Bueno, Alicia, a ver, con todos los que me has comentado surgen muchísimas preguntas. Primero, ahora cada vez que pasás, ¿te están sellando, te sellan el pasaporte ahora? Claro, eso. Antes no sellaban el pasaporte. Yo, por ejemplo, yo como soy de Murcia, sí que al principio sí que lo tenía que sellar. Y luego cambié mi DNI para que pusiera que yo vivo en Melilla. Entonces, como residente de Melilla, lo único que había que hacer era enseñar el DNI, ya está. Y cruzaban la frontera en 5 minutos a pie. Pero ahora no, ahora tienes que sellar el pasaporte. Y a muchas familias, a mucha gente, yo tengo también amigos que le ha pillado todo desprevenido, porque hemos estado 2 años de pandemia en los que prácticamente no hemos salido de Melilla, no hemos salido de España, y la gente no lo veía necesario, y como se avisó con muy poca antelación que se iba a pedir el pasaporte solo unos días antes de la reapertura de la frontera, pues claro, el sistema, o sea, solo hay una jefatura de policía que para expedir los pasaportes aquí en Melilla, entonces está colapsado. Yo, por ejemplo, hoy he probado a pedir cita, ¿no? Para renovar el pasaporte y no me da ninguna cita. Me recomienda que vaya a otras unidades y me he metido para pedir cita en comisarías de Málaga y no hay cita hasta finales de julio o principio de agosto. O sea que los que quieran viajar, o sea, porque muchos melillenses querían pasar el verano en Marruecos y no lo van a poder hacer. ¿Cuándo comienzan las negociaciones de reapertura entre los dos países? ¿Cuándo vos, como periodista, te enterás que esto comenzaba y que era inminente que llegaba a esta instancia? A ver, al parecer, según han dicho, desde el gobierno y delegación, las negociaciones entre Marruecos y España por diversos asuntos han sido permanentes durante la pandemia. Ahora bien, ha sido a raíz del cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental que supimos que iba a reabrir la frontera, porque al final Marruecos nosotros lo hemos notado, porque además
cuando se enfada Marruecos suele facilitar, ¿no?, que haya saltos a la valla, pues toda esa presión que ejerce Marruecos sobre España se nota muchísimo en Ceuta y Melilla, y ya cuando han conseguido lo que querían, que era el Sáhara Occidental, ¿no?, que recordemos una antigua colonia española que fue mal descolonizada y estaba en una situación ahí de stand-by, como que no se sabía muy bien qué hacer ahí, y bueno, España le ha dado puerta abierta a Marruecos, y ahí supimos que las cosas iban a cambiar. Lo que no sabíamos era cuándo iba a abrir la frontera, porque hemos estado 2 o 3 meses especulando sobre ello, ¿no? No sabíamos si iba a ser este día o aquel día, hasta que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo anunció una semana antes, bueno, unos días antes de que ocurriese, ¿no?, que fue el día 12 de octubre, que es el día de la Guardia Civil. Ese día, en un canutazo, o sea, en unas declaraciones a la prensa, lo contó y abrió la frontera el día 17. Lo que pasa es que hay mucha opacidad sobre el tema de las negociaciones, nos vamos enterando a cuentagotas, y ahora mismo hay una gran cuestión sin resolver, que es el tema de la aduana comercial, ¿no? El hecho de poder comerciar a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Antes de la pandemia solo existía en Melilla, pero Marruecos cerró la aduana unilateralmente en 2018, y claro, eso en la economía melillense se notó muchísimo, porque si antes se veían muchísimos contenedores en el puerto, ahora mismo hay unos pocos que se pueden contar con las manos de los dedos. Entonces, ¿qué ocurre? Que salió la semana pasada que desde Marruecos dijeron que no iba a haber aduana comercial porque las instalaciones de Melilla no lo permitirían. En España parece ser que dio un toque de atención al respecto, y Marruecos reculó, ¿no? Dijo que estaban negociando, y ahora mismo la posición oficial es que están negociando sobre esa aduana comercial, ¿no? Es importante subrayar que Melilla es una ciudad muy pequeña, no produce absolutamente nada, y el tema del comercio es muy importante para ella, ¿no? Antes la gente de la península, ¿no?, del resto de España, venía a Melilla para comprar las radios más baratas, las televisiones más baratas, porque aquí hay menos impuestos. Entonces, si Marruecos decide limitar o cortar el comercio que fluye a través de Melilla, en la ciudad estaría en un gran problema. Entonces, ahora mismo estamos expectantes de a ver lo que ocurre. La delegada del gobierno dice que siguen las negociaciones, que todo sigue adelante, pero hay mucha desconfianza en ese sentido, porque ya no sabes por dónde va a salir Marruecos, y la ciudadanía no ve a España como un negociador fuerte en este sentido. Alicia, estaba viendo un reporte que hiciste para el Faro TV Melilla, que está llegando a 130.000 visitas, se ve que muy visto, ¿no? Donde estás justo en el lugar de reapertura del paso fronterizo, y aquí podemos observar la euforia de la gente, ¿no?, al poder cruzar, y otra historia. Lo quiero escuchar, quiero que lo voy a poner al aire para compartirlo, sí, con toda la audiencia de Somos Voces del Mundo. Te pido por favor que te quedes allí. Hoy es un día muy importante para la ciudad de Melilla y sobre todo para los melillenses y en especial para los rifeños. Así ha reabierto la frontera entre Melilla y Marruecos, con las autoridades de ambos lados dándose un saludo cordial. Poco a poco han comenzado a llegar los primeros vehículos y peatones que querían pasar del lado español al marroquí, y la emoción era palpable. ¿Cómo os sentís? Yo feliz. Contentas. ¿Vais a ver a vuestra familia? Claro, sí. Estoy muy contenta y feliz.
feliz. ¿Qué es lo primero que vais a hacer cuando crucéis? Yo voy a romper la puerta y le voy a dar un abrazo a mi abuela. Y yo voy a ir corriendo dándole un abrazo. Me gusta que hayan abrido la frontera y me gusta que vaya a Marruecos. Gracias a todos por esto, la verdad que estamos muy felices. Muchísimas gracias a todos. Una alegría increíble. Estoy contenta y quiero salir ya a ver a mi madre. ¡Viva España! ¡Viva España! Y es que para la ciudadanía, lejos de las disputas internacionales, la frontera cerrada significa no poder ver a la familia, amigos o seres queridos. Tengo familia y le echo de menos y todos los días comunicando con el teléfono y esperando entrar, pero toman a esto como una finca propia, ¿me entiendes? Le importa el pueblo tres narices, tanto de un lado como de otro. Ellos nada más que están a sus intereses. Eso no tiene sentido, una frontera no tiene sentido estar así. Por el lado marroquí hacia el español, sin embargo, había menos afluencia. Aisha fue una de las primeras en cruzar y se mostró muy contenta. Pasa a la familia. Sí, contenta. Sí, gracias, mucho gracias. Son muchos los lazos que hay entre ambos lados y es por ello que ha sido duro para quienes estaban lejos de los suyos. He hecho mucho de menos a mi familia, a mis amigos, al cafetín donde voy, o sea, todo. Hoy es un día muy especial para la ciudad de Melilla y sobre todo para los ceutíes también, que no hay que olvidarse de ellos. En la rotonda que hay frente a Benienzar fueron también muchos melillenses que, aunque no fueran a cruzar, no se quisieron perder el momento e incluso lo retransmitieron en directo. Cogiendo la frontera, y la gente, todos están contentos y yo la verdad estoy también contenta. Este es un día muy especial para mí, la verdad, y todo para la gente. En 2 años y 2 meses por fin ha llegado este día. Para llegar a este punto ha sido un largo camino. Lo más duro, la verdad que le echo de menos a mi padre. Echo de menos a mi padre y esa es la más importante. Muchos, para ver a sus familiares, teniendo en cuenta que se lo pudieran permitir económicamente, tenían que viajar a Málaga y de ahí a Nador como mínimo. Otros incluso han tenido que pasar por Barcelona. Hay quienes tienen familiares enfermos o de los que ni siquiera se han podido despedir. Yo, mal. Yo siempre estoy mala, siempre llorando, y ahora estoy un poquito... ¿Quién tiene allí a sus padres, sus hermanos, sobrinos? Mi hermano, sí, mi madre. Y mi madre que está mala ahora. Para volver a mi casa. ¿Hace mucho tiempo que no ve a su familia? Hace una semana que está. ¿Contento por volver? Pero ha ido en avión, mucho camino, tenemos que ir por Málaga, Nador. Pero ahora ya mejor. Este fin de semana se espera una mayor afluencia. Fati, una melillense, explica que trabaja este miércoles, así que esperará hasta el sábado para cruzar. Hoy no, porque mañana trabajo y no puedo. Entonces ya a lo mejor el sábado. A pesar de ello, asegura sentirse muy feliz. Muy feliz como todo el mundo, porque ya son muchos, casi más de 2 años que estamos aquí aislados y la gente tiene mucha ganas de tener ese reencuentro de nuevo con los familiares. Que vuelva a la vida como ha sido de siempre, entre los vecinos, que somos la Marruecos y Melilla, siempre han sido buenos vecinos, hemos tenido una buena convivencia y ojalá que todo salga bien y ojalá que nunca volviera a repetir lo que acaba de pasar. Y es que, como dice Fati, a pie de calle se recalca que siempre ha habido una buena relación entre ambos lados y solo esperan que en las altas esferas no les vuelvan a cerrar la frontera, que no les vuelvan a cortar la vida una vez más. Muy bien, este informe lo has hecho tú, Alicia. Bueno, la espera llegó a su fin, ¿no? Por lo que no fue tarea fácil, ¿no? Es que para que os hagáis una idea, imaginaros que ponen una valla en medio de Buenos Aires y, ¿sabes? Que cortan la vida de las personas totalmente. Es que a mí me han dicho con los ojos llorosos muchas personas que se le han muerto padres, hermanos, madres y no han podido ir al entierro porque se han muerto en Marruecos justo al otro lado de la valla y han tenido
que ver el entierro desde Melilla, ¿no? Porque hay dos cementerios, uno español y otro marroquí, que están muy pegados. Entonces han tenido que ver desde el otro lado cómo entierran a sus familiares. Y eso es muy, muy duro. Y la gente no entendía por qué. Ahora mismo también hay problema con el tema de la repatriación de los cuerpos, ¿no? De los inmigrantes marroquíes que llegan a Melilla, que mueren, ¿no? Que aparece su cadáver en el mar flotando, y quieren repatriarlos desde Marruecos. O sea, sus familiares desde Marruecos quieren repatriarlos y su propio país no le deja. O sea, no, y tienen que enterrarlos aquí en Melilla. Entonces una situación ha sido muy, muy duro, y la gente no entendía, pero ¿por qué no abren? ¿Por qué no abren? Y al final son problemas políticos que nos afectan a todos, ¿no? Yo también lo he pasado, ha sido muy duro. Yo he pasado aquí la pandemia en Melilla, lejos de mi familia, de todo, y en un sitio muy pequeño. No es que te puedas escapar al campo o al monte o irte muy lejos, ¿no? Estás rodeado por el mar y la valla. Entonces ha sido muy, muy duro, y de ahí la emoción que se puede escuchar, que pueden ver, porque es que yo me quedé, a mí la verdad es que me impresionó muchísimo eso, ¿no? Ver la emoción de la gente, las ganas que tenían de reencontrarse con los suyos. Y es que me esperaron, ese audio que había escuchado de las 12 de la noche. O sea, la gente allí estaban ya haciendo cola desde las 9 para ir, y los que tenían que trabajar, porque eso el día 17, si no me equivoco, era día laboral, no sé si del martes al miércoles o así, pues los que no, esperaron hasta el fin de semana para poder ir, y había unas colas impresionantes para ir, impresionantes. Ahora te pregunto, Alicia, ¿por qué abrieron un solo paso fronterizo cuando hay 3? A ver, eso es un misterio, ¿no? Y porque lo que me están contando de las autoridades españolas es que quieren reabrir la frontera gradualmente, para hacerla, ¿no?, una frontera del siglo XXI, una frontera europea, ¿no? Porque aquí se dice mucho que la frontera de Melilla es tercermundista, ¿no? A mí me parece un poco exageración, porque cruzar una frontera es muy difícil, no es como irte de una ciudad a otra. Y lo que pasa es que nosotros aquí en Europa, como no necesitamos visado para viajar dentro de los países de la Unión Europea, no estamos acostumbrados a ello. Y en Melilla tampoco, porque cruzaban con su DNI a Marruecos por un tratado de buena vecindad que hay firmado entre España y Marruecos. Entonces, de momento están Farjana y Barrio Chino, que son los otros 2 pasos que no han abierto, y habría que ver cómo avanzan las relaciones entre España y Marruecos para ver si siguen abriendo ese paso fronterizo, el resto de pasos fronterizos o no, porque la gente quiere que se abra, porque hay mucho. O sea, antes Barrio Chino y Farjana lo podían usar solo los melillenses, el resto de personas que iban con pasaporte pasaban por Benienzar. Pues ahora van todos al mismo sitio y se forman grandes colas, hay muchas horas de espera, pero bueno, que si todavía hay problemas por resolver, habiéndose abierto solo Benienzar, yo creo que va a tardar mucho en abrirse Farjana y Barrio Chino, va a tardar bastante, y es una cuestión que aquí tampoco se debate ni todavía se habla, porque ya digo, de momento es el tema de la aduana comercial y saber qué productos pueden pasar de un lado a otro de la frontera, ¿no? Porque normalmente uno puede hacer, o sea, lo que quieren los melillenses es que los marroquíes puedan venir aquí, los turistas, ¿no?, puedan venir aquí a hacer compras en Melilla y llevárselo a su casa y a Marruecos, pero ya digo que es como una apertura gradual que va muy lenta, y todo dependerá de esto, de las relaciones que hay entre España y Marruecos, que parece todavía que dependen un poco de un hilo, ¿no?, que estamos en una situación todavía complicada.
Uh-huh. Esto viene ya de una data desde el año 2018, ¿no? Donde son muy tensas las relaciones entre España y Marruecos. Sí, es como lo dicen muchos políticos y representantes, ¿no? Que es como el vecino con el que estamos condenados a entendernos, ¿no? Es verdad que es una situación, una relación complicada, pero no nos queda otra que entendernos con Marruecos, porque Marruecos es muy importante para la Unión Europea, para el control del tráfico de drogas, también del yihadismo, de la lucha contra el yihadismo, y luego también para el control de la inmigración irregular, ¿no? Porque lo que está haciendo Marruecos es hacer de portero, digamos, de discoteca, como los porteros de discoteca, ¿no? Está haciendo de portero para los inmigrantes, para que no lleguen aquí a Europa, ¿no? Porque es verdad, España es un país de camino, ¿no? Principalmente los que vienen de África, las personas que vienen de África prefieren quedarse en lugares como Francia, el Reino Unido, Alemania, más que en España. Y eso, que al final la colaboración y entenderse bien con Marruecos es importante, pero es un socio complicado porque al final es un país autoritario, no se rige por las mismas reglas que se rigen en el resto de países democráticos, y claro, España también está muy ligada a las decisiones que tome la Unión Europea, lo que se acuerde, lo que se negocie, y nada, es complicado. También hay muchos pesqueros españoles, ¿no?, que pescan en aguas marroquíes. Para eso también existe un tratado que hay que negociar, y bueno, que al final eso, ¿no?, es un vecino que tenemos muy cercano, con el que hacemos frontera, pero es verdad que se rige por normas distintas a las nuestras, y ellos, pues, Marruecos quiere ser un actor fuerte en el Magreb, en el norte de África, tiene sus propios intereses, que es normal, como cualquier país soberano, y va por ello al 100%, y sabe que tiene a la Unión Europea y a España, como diríamos aquí, un poco una frase un poco coloquial, pues cogida por las pelotas, o sea, tal cual. Ese es el tema complicado, ¿no?, que necesitamos a Marruecos para ese tema para esa serie de temas que acabo de comentar. El caso sería, o sea, mi pregunta es qué poder de negociación podemos tener nosotros, ¿no?, si no podemos exigir más, o cómo, no sé, son muchas dudas que tenemos aquí en España en ese sentido, porque al final no entendemos muchas de las cosas que están ocurriendo. Es como si hubiésemos entregado el Sáhara Occidental. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, ¿vale? Han reabierto las fronteras de Ceuta y Melilla, pero no sabemos qué beneficios más puede tener esto, porque desde España se dio a entender que a cambio de ese cambio de posición sobre el Sáhara, Marruecos iba a reconocer Ceuta y Melilla como ciudades españolas, y eso es algo que jamás va a ocurrir. O sea, Marruecos siempre va a querer a mostrar su interés, ¿no?, su posición siempre va a ser que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas y que son marroquíes. Entonces no se termina de entender muy bien la política, o sea, aquí en España no se entiende la política que está llevando a cabo el gobierno central. No terminamos de visualizarla, y más si ahora esto nos está poniendo en problemas con Argelia. ¿Que habría que desbloquear la situación con Marruecos? Sí, pero no sé, la verdad es que estamos todavía un poco asimilando lo que ha ocurrido. El tiempo dirá si ha sido una buena decisión
o no, pero ahora por ejemplo también Marruecos está haciendo prospecciones en aguas marítimas cerca de las Islas Canarias, que están también, las Islas Canarias están a la altura del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces es una situación que digamos que es una telenovela a la que todavía le quedan muchos capítulos por recorrer, por emitirse, ¿no? Estamos en Somos Voces del Mundo, estamos con la periodista española Alicia Martínez desde Melilla, España, y bueno, tú me das el pie para preguntarte, nombrabas a Argelia, ¿no? Y para nosotros desde aquí, desde Argentina y para nuestro programa, también darnos este gusto que este programa los martes y los jueves, conocer qué pasa en distintos puntos del mundo, ¿no? Con realidades, muchas de ellas muy distintas a la que vive la República Argentina, como la que están viviendo en este momento desde tu lugar, ¿no? Pero te pregunto, las pateras procedentes de Argelia, que hoy no dejan de incrementarse y la policía está alertando del enorme problema, esta gente, aparte de llegar a España a buscar un trabajo y, lógico, los papeles para residir en Europa, ¿no? Como lo decías, ¿no cree que también son promovidos por políticas de su gobierno? Sí, el tema es que durante la pandemia se ha visto un aumento exponencial de la salida de pateras desde la costa argelina. Además llegan a Cartagena, principalmente ahí a la región de Murcia, por cercanía, ¿no? Entonces lo que sí he visto es que España tiene convenios bilaterales con varios países, ¿no? Como Marruecos, con Argelia también, para que estos acepten que les sean devueltos sus nacionales y puede ser incluso personas de otras nacionalidades, ¿no? Por decir uno aleatoriamente, de Mali, ¿no? O de Burkina Faso, pero por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Argelia está empezando a rechazar esas expulsiones que España quiere ejercer, ¿no? Es lo que he leído porque en un periódico de la Comunidad Valenciana, de las provincias, que está ocurriendo eso, porque ahí hay un centro de internamiento de inmigrantes, ¿no? Es como una especie de cárcel para las personas que van a ser expulsadas del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, para que poner un poco de contexto, ¿no? Cuando llega una patera a las costas españolas, lo que se hace es recibirlos, ¿no? La atiende la Cruz Roja, se le da atención sanitaria y luego esas personas tienen la posibilidad de pedir asilo. Si se le admite la solicitud a trámite, pues digamos que entran dentro de un programa para estudiar si es una persona que puede tener el estatus de refugiado, para que España le brinde protección, digamos, y si no, son expulsados en aviones. Suelen ser aviones que subcontratados para enviar a varias, no sé si hay 10 por 10 o si hay 20 por 20, pues 20, para enviarlos de vuelta a su país. Entonces, ¿qué pasa? Que Argelia, menos que Marruecos, ¿no? Pero también es un actor muy importante en lo que es el control del tráfico de personas, ¿no? De inmigrantes, porque a ver, los países del norte de Marruecos, ahí del norte de África, pues tienen, a ver, Marruecos es bastante estable, pero Argelia es verdad que es un poquillo más inestable, que bueno, hace poco se murió el dictador que habían tenido durante décadas y a lo mejor hay menos control. ¿Qué ocurre? Que también es una forma de ejercer presión, que a veces simplemente las autoridades de ahí se tapan los ojos y dejan que pasen
bueno, pues que salgan las pateras, ¿no? Simplemente girar la cabeza, no perseguir a nadie y ya está. Cuando España paga o la Unión Europea paga, pues sí que ejercen de policías, ¿no? Por ejemplo, aquí en Nador hay un monte, ¿no? El Monte Gurugú, justo al lado de Melilla, y ahí es donde se refugian todos los inmigrantes subsaharianos que quieren saltar la valla. Pues muchas veces las autoridades de Marruecos van allí, destruyen sus campamentos, los detienen, los envían al sur del país y todo eso. En Argelia el control migratorio, la verdad es que no tengo datos de cómo se ejerce allí, pero más o menos será de forma similar, ¿no? Y luego también son muchos los jóvenes argelinos que quieren emigrar, que quieren irse, y sí, el tema migratorio ahora mismo es un instrumento político para hacer presión. Se utiliza a las personas que quieren irse de su país por diversas razones, por razones de fuerza mayor, para hacer chantaje a los países que no quieren que vengan. Es una situación complicada, la verdad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que después de la pandemia han quedado indocumentadas, ¿no? Quedaron indocumentadas, ¿qué papeles necesitan? Porque necesitan un visado para poder ingresar a España. Ahora mismo hay un problema enorme aquí en Melilla en ese sentido, porque cuando cerró la frontera, Marruecos dio muy pocas horas para que la gente se volviese, ¿no? O sea, como hemos escuchado antes, los trabajadores transfronterizos tenían permiso para pasar el día en Melilla trabajando, pero tenían que volverse por la noche a Marruecos, tenían que cruzar la frontera. ¿Qué pasa? Que cierra la frontera y muchas personas tienen que elegir entre volver a su país, o sea, muchos marroquíes tienen que elegir entre volver a su país o quedarse en Melilla. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos se quedaron en Melilla porque trabajan aquí, es su sustento, es el sustento de su familia. Era quedarse o perder el trabajo, porque es que no sabíamos, pensábamos que la frontera iba a estar cerrada una semana o unos días, pero ha estado cerrada 2 años, más de 2 años. Es una locura. ¿Y qué pasa? Todos los trabajadores marroquíes que se quedaron aquí en Melilla con su trabajo, ¿no? Se les ha ido caducando la documentación, el pasaporte, todo. ¿Qué ocurre? Que aquí en Marruecos no renueva el pasaporte, no tiene una oficina para renovar el pasaporte, porque para ellos esto es territorio marroquí, entonces no habría por qué renovar el pasaporte. Bueno, historias políticas, ¿no? Y muchos han tenido que irse fuera o empadronarse fuera para poder renovarlo. Y ahora mismo el problema que tienen los trabajadores transfronterizos es que no pueden volver, aunque haya abierto la frontera, no pueden pasar a Marruecos porque tienen su documentación caducada, pero tampoco pueden renovar el permiso de trabajo porque tienen la documentación caducada. Entonces se encuentran en una encrucijada, entre la espada y la pared. No pueden ni para un lado ni para otro, porque España ahora mismo la delegación del gobierno pide que esté la documentación en regla, pero no pueden arreglarla porque no pueden salir de Melilla. Y antes de que la frontera estuviese abierta, delegación del gobierno aquí en Melilla daba como un documento que le daba permiso a esa persona, es como un permiso para estar ahí legalmente, ¿no? En el país, en Melilla, a pesar de que tuviese la documentación caducada, ¿no? Es como algo muy excepcional, se da para extranjeros que vienen de una situación
complicada, difícil, ¿no? Y ahora que dice delegación del gobierno, que como la frontera está abierta, que ya no tiene por qué dar ese documento, ya no tiene por qué dar ese permiso. Y claro, los marroquíes que trabajan aquí dicen, pero vamos a ver, no me das ese permiso, pero tampoco puedo ir a mi país a renovar la documentación porque tengo el pasaporte caducado. O sea, que es una situación súper complicada. No están facilitando absolutamente nada la contratación de trabajadores transfronterizos, ¿no?, de Marruecos. Por ejemplo, ahora ponen nuevas exigencias como como que hay que pagarle el salario mínimo, ¿no?, a estos trabajadores, que ahora mismo hay que pagarle, si tienes que contratar la jornada completa, porque antes había gente que los contrataba por horas, ¿no?, o a media jornada. También están exigiendo que si, por ejemplo, una empresa española quiere contratar a un trabajador marroquí, primero tiene que demostrar que no hay nadie en la lista del servicio de empleo que pida ese puesto de trabajo que sea español, ¿no?, como una forma también de discriminar, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho que hasta la fecha, o sea, si la frontera se abrió para los trabajadores transfronterizos, la frontera se abrió para ellos el día 31 de mayo, ahora que estamos casi a mitad de junio, pues solo le han dado permiso a 4 de ellos. 2 de ellos son nuevos y los otros 2 ya estaban trabajando aquí. Entonces ya digo que es que no les están dificultando todo muchísimo, y hay mucha indignación porque esas personas han estado, esos trabajadores, cotizando 30 años, 20 años a la seguridad social española, y ahora no tienen ningún tipo de derecho. Es que ahora, no pueden reclamar nada. Claro, Alicia, en estos años de pandemia, que ha provocado la aparición de organizaciones criminales, por qué no decirlo así, dedicadas a facilitar la obtención de la nacionalidad española y cobrando hasta 3.000 euros. Esta entramada la policía de Melilla ya la desarticuló. ¿Qué sabes al respecto? Sí, a ver, lo que se descubrió, bueno, lo que sacó la Policía Nacional y también la Guardia Civil con el tema de la nacionalidad española es que era sobre todo cuando la frontera estaba abierta, ¿no? Que cuando una mujer marroquí venía aquí a dar a luz al hospital de Melilla, pues pagaba a un hombre de nacionalidad española para ir a inscribir al niño como si fuera suyo. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el niño tiene la nacionalidad española y con ello todos los derechos que pueden tener cualquier ciudadano con esta nacionalidad. Aquí en Melilla puedes ir al colegio, el sistema sanitario, ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al final esto es un fraude, ¿no? Y es un perjuicio también para los menores porque viven con, su representante legal, su padre, de cara a la ley, es un hombre que no es su padre. Y se llegó a saber incluso que había un hombre que tenía 6 hijos inscritos como suyo. Entonces, pues bueno, al final, no sé si te refieres a eso concretamente, pero claro, la nacionalidad de estos menores en principio iba a ser revocada, salvo que esta revocación de la nacionalidad sea un perjuicio para el menor, porque estos chiquillos han crecido aquí en Melilla, han crecido con los derechos que tiene cualquier ciudadano español, y imagina pasar de eso, de ser un miembro de la Unión Europea, de Schengen, de tener todas las facilidades que tiene ser de la Unión Europea, a pasar a Marruecos, ¿no? Donde es un país con una situación mucho más difícil en ese sentido. Entonces, pues sí, suelen haber ese tipo
ese tipo de fraude, y al parecer era habitual hacerlo. La gente cuando salió la noticia decía, pues sí, eso pasa desde hace mucho tiempo, eso es bien conocido, tal y cual. Y ya te digo que iban juntos, la madre del bebé junto al supuesto padre, iban juntos a escribirlo al registro civil de Melilla. Iban los dos y nada, y así estaban. Bueno, qué bueno es escucharte, qué historia, cuánta información tenés. Quería compartir este informe, que es cortito, escueto, pero que lo dice y lo comentamos, que Argelia suspende la amistad con España. ¿Lo escuchamos, te parece? Sí. Dejado en suspenso 20 años de amistad con España. El gobierno argelino paralizó este miércoles de inmediato el tratado de amistad que mantenía con el gobierno español desde octubre de 2002. La razón, el cambio de postura de Madrid sobre el Sáhara Occidental, que Argel califica de injustificable. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha dicho que lamenta la noticia, pero se ha mostrado convencido de que no tendrá repercusiones, en especial sobre los importantes acuerdos energéticos para el suministro de gas que España mantiene con Argelia. El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera. La reacción de Argelia se produjo después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendiera este miércoles ante el Congreso de los Diputados la decisión de su gobierno de aceptar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, antigua colonia española. Que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. Respetamos que otros puedan pensar de otra manera, pero estaríamos engañándonos todos en esta Cámara si no reconociéramos algo que puede parecer una huida. Y es que hay que desencañar un conflicto que dura ya demasiado tiempo. Argelia, principal aliado del Frente Polisario y enemigo acérrimo de Marruecos, considera que la actitud de España respecto al Sáhara Occidental es contraria a la legalidad internacional y contribuye a degradar la situación en la región. La tensión latente desde hace meses entre Argelia y España ha impactado directamente en el sector del gas, en el que han dejado de ser socios estratégicos. De hecho, en abril el país magrebí advirtió que revisará los precios de su cliente español. Ahora te pregunto, Alicia, ¿qué lleva al presidente Pedro Sánchez a tomar tal decisión? La del Sáhara. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Porque sabemos que Argelia es el principal aliado en el Frente Polisario y enemigo de Marruecos, ¿no? Claro, yo antes de conocerse esta noticia del Sáhara Occidental, yo la verdad es que no veía solución a este problema, porque Marruecos y Argelia tienen la frontera cerrada entre ellos desde hace muchísimos años, no hay forma de que se entiendan, pero nosotros nos tenemos que llevar bien con los dos. Entonces, cuando ocurrió lo del Sáhara Occidental, que todo esto tiene raíz porque Donald Trump reconoció, fue el primero en reconocer el Sáhara como marroquí a cambio de que Marruecos reconociera a Israel como país, ¿no? Pues claro, a raíz de ahí, pues Marruecos se creció y empezó a exigir a España que tomase también que diese ese paso también. Pero yo no veía cómo se podía hacer, porque Argelia apoya al Frente Polisario, apoya la independencia del Sáhara. Entonces, al final, el gobierno, yo creo que sí ha sido presionado, como se ha estado viendo, por el tema de la inmigración, porque es verdad que aquí en Melilla, cuando hay un salto a la valla, no se nota tanto en la ciudad, ¿no? Lo ves en las noticias y ya está, pero en lo que es la ciudad en sí no se nota. Pero claro, cuando salen las noticias a nivel nacional y todo eso, pues una forma de hacer presión con el gobierno, y también haría presión en otros aspectos que desconocemos la mayor parte de la ciudadanía.
Así que han tomado esa decisión, el tiempo dirá, y ha sido un giro de 180 grados. Y claro, era de esperar que Argelia respondiese en algún punto, en algún momento. Al final la Unión Europea ha salido diciendo a Argelia que, oye, hay un tratado de comercio en el que no se puede discriminar ninguno de los 27 estados que forman la Unión Europea, pero así que lo único que puede hacer ahora Argelia con España es subirle el precio del gas, que eso es un tema también bastante espinoso porque ha subido muchísimo la electricidad en España, más del doble, y esto está suponiendo un problema para la mayoría de las familias, que ahora mismo hay una ola de calor y la gente no enciende el aire acondicionado por lo que consume de electricidad. Así que Sánchez ha argumentado, el presidente ha argumentado que era la mejor solución, la mejor opción para tomar, ¿no? Porque había que desatascar la relación con Marruecos, había que solucionarlo de alguna forma, y han tomado esa decisión, que es ceder a lo que Marruecos quería, que España reconociese el Sáhara como... O sea, que reconociese que es Marruecos quien va a gestionar el Sáhara Occidental. Alicia, yo quiero agradecerte muchísimo, ¿no?, por la información que nos ha dado, que es tan importante. Sabés que nos queda mucho por hablar, y más con el tema relación a Argelia, el gas y todo lo que nos estás contando, que yo te propongo, más a la brevedad, tener otro contacto, si tienes la paciencia de recibirnos, ¿sí? Sí, por supuesto. Es para mí siempre un placer hablar con vosotros y con mis vecinos, con vosotros desde allí, desde Argentina. Muy bien. Bueno, sabemos que hay un viaje pendiente tuyo aquí a Argentina, que te gusta mucho la música argentina. Sí, como una adolescente millennial española de los años 2000, vamos, fui súper fan de Rebelde Way y todas las series que vinieron después, Floricienta, la de Piratas, que no me acuerdo cuál era, y toda esa, o sea que aquí en España se tiene un gran cariño a Argentina, y tengo amigos argentinos aquí en España que son lo mejor y me han enseñado muchísimo de allí. Ana, Santiago de la Plata, Ana de Jujuy, que bueno, además me contó que San Martín estudió en Murcia, en mi región, sí. Y hay una placa en honor a él allí, sí, hay una placa en honor a San Martín en mi ciudad, allí en Murcia. O sea que imagínate, estamos más conectados de lo que parece a veces. Bueno, un gusto, Alicia, muchísimas gracias. Desde Alicia es periodista en Melilla, trabaja para el Faro de Melilla y ha charlado con nosotros estos temas que son noticia hoy en el mundo. Un beso grande, muchas gracias, hasta pronto. Un beso. Así, de esta manera, en Somos Voces del Mundo, teníamos esta entrevista con Alicia Martínez desde España. Nosotros aquí, en este programa, vamos a finalizar. Gracias, Claudia, desde Salou, España, por la producción. Muchísimas gracias, realmente. ¿Sí? Hemos vivido una entrevista maravillosa.